Hoy en día, la fibra óptica está muy presente en nuestras vidas. Para navegar por la red mundial de redes, Internet, no solo se necesita un computador, un módem y algunos programas, sino también una gran dosis de paciencia. El ciberespacio es un mundo lento hasta el desespero. Un usuario puede pasar varios minutos esperando a que se cargue una página o varias horas tratando de bajar un programa de la red a su PC. Esto se debe a que las líneas telefónicas, el medio que utiliza la mayoría de los 50 millones de usuarios para conectarse a Internet, no fueron creadas para transportar videos, gráficas, textos y todos los demás elementos que viajan de un lado a otro en la red. Pero las líneas telefónicas no son la única vía hacia el ciberespacio. Recientemente un servicio permite conectarse a Internet a través de la fibra óptica. Las fibras ópticas son el medio físico con menor atenuación. Por lo tanto se pueden establecer enlaces directos sin repetidores, de 100 a 200 kilómetros, con el consiguiente aumento de la fiabilidad y economía en los equipamientos. La capacidad de transmisión es muy elevada. Además pueden propagarse simultáneamente ondas ópticas de varias longitudes de onda, que se traduce en un mayor rendimiento de los sistemas. El diámetro de una fibra óptica es similar al de un cabello humano. Un cable de 64 fibras ópticas tiene un diámetro total de 15 a 20 milímetros. Y un peso medio de 250 kilogramos por kilómetros. Si comparamos estos valores con los de un cable de 900 pares calibre .4 se observan ventajas de facilidad y costo de instalación, siendo ventajoso su uso en sistemas de ductos congestionados, cuartos de computadoras o el interior de aviones. Los cables de fibra óptica se pueden construir totalmente con materiales dieléctricos. La materia prima utilizada en la fabricación es el dióxido de silicio, que es uno de los recursos más abundantes en la superficie terrestre. Las fibras ópticas transmiten luz y no emiten radiaciones electromagnéticas que puedan interferir con equipos electrónicos y tampoco se ve afectada por radiaciones emitidas por otros medios. Por lo tanto constituyen el medio más seguro para transmitir información de muy alta calidad sin degradación. Las desventajas más importantes que tiene la fibra óptica son: el alto costo de la compra y la instalación. El trabajo de instalación y manipulación es delicado debido a su fragilidad. Actualmente se cuenta con una variedad limitada de conectores. En un momento dado de falla es difícil y tardada la reparación y puesta en servicio. Trataremos de enseñar cuáles son los secretos de la fibra óptica. Las ondas de luz pertenecen al mismo grupo que las ondas de radio. Se trata de energía electromagnética. Estas ondas permiten transmitir todo tipo de información: radio, televisión, telefonía, datos, etc. Pero todo esto no sería aplicable sin la existencia del láser, el cual es un acrónimo en inglés que significa luz amplificada por emisión emitida de radiación. Según el medio que emplean, los láseres suelen denominarse de estado sólido, de gas, de semiconductores o líquidos. Los medios más comunes en los láseres de estado sólido son varillas de cristal de rubí o vidrios y cristales, con impurezas de neodimio. Los extremos de la varilla se tallan de forma que sus superficies sean paralelas, y se recubren con una capa reflectante no metálica. Los láseres de estado sólido proporcionan las emisiones de mayor energía. Normalmente funcionan por pulsos, generando un destello de luz durante un tiempo breve. La luz de un láser puede viajar largas distancias por el espacio exterior con una pequeña reducción de la intensidad de la señal. Debido a su alta frecuencia, la luz láser puede transportar, por ejemplo, 1000 veces más canales de televisión de lo que transportan las microondas.
Por ello, los láseres resultan ideales para las comunicaciones espaciales. Se han desarrollado fibras ópticas de baja pérdida que transmiten luz láser para la comunicación terrestre, en sistemas telefónicos y redes de computadoras. También se han empleado técnicas láser para registrar información con una densidad muy alta. Por ejemplo, la luz láser simplifica el registro de un holograma, a partir del cual puede reconstruirse una imagen tridimensional mediante un rayo láser. La fibra óptica es una guía de onda en forma de filamento, generalmente de vidrio de materiales plásticos, capaces de guiar una línea lumínica generada por un láser o por un LED. En la imagen vemos la forma tan pequeña que ocupa la luz visible en el campo electromagnético. En otra zona más amplia, se encuentra el estrecho de las telecomunicaciones. La propagación de luz a través de la fibra óptica está basada en la reflexión que sufren las zonas luminosas al incidir en la superficie de separación entre dos tipos de densidad. Para entender este fenómeno, veremos las propiedades que intervienen. La refracción, según la ley de Snell, ocurre cuando un rayo luminoso atraviesa dos medios de diferente densidad. Se produce un cambio de dirección, según la inclinación del rayo. Parte de esta podrá reflejarse, y otra parte atravesará el medio. Si introducimos el rayo luminoso en un medio de mayor densidad, y si se inclina lo suficiente, el rayo puede llegar a reflejarse totalmente. Este principio es el que se utiliza en la transmisión de la fibra óptica. A este fenómeno se le llama reflexión. Los circuitos de fibra óptica son filamentos de vidrio compuestos de cristales naturales o plástico, que son cristales artificiales, del espesor de un pelo entre 10 y 300 micrones. Llevan mensajes en forma de haces de luz, que realmente pasan a través de ellos de un extremo a otro, donde quiera que el filamento vaya sin interrupción, incluyendo curvas y esquinas. Las fibras ópticas pueden ahora usarse como los alambres de cobre convencionales, tanto en pequeños ambientes autónomos, tales como sistemas de procesamiento de datos de aviones, como en grandes redes geográficas, como los sistemas de largas líneas urbanas mantenidos por compañías telefónicas. Tenemos internet a alta velocidad. Podemos ver la televisión por cable. Nuestros equipos de sonido y reproductores DVD lo utilizan para conectarse y muchos más usos que no vemos. Gracias a la fibra óptica, es posible el gran desarrollo de las telecomunicaciones por su enorme capacidad de transmisión a larga distancia. La fibra óptica consta de tres elementos. El núcleo. Fabricado en sílice, cuarzo fundido, o plástico, es el elemento en el cual se propagan las ondas ópticas, y su diámetro varía de entre 50 y 62.5 micrómetros en multimodo, y 9 micrómetros en monomodo. La funda óptica. Generalmente es de los mismos materiales del núcleo, pero con un aditivo que confinan las ondas ópticas en el núcleo. El revestimiento de protección. Por lo general está fabricado de plástico y asegura la protección mecánica de la fibra. La fibra óptica consta de dos capas de distinta densidad, y por tanto de distinto índice de refracción. La luz se transmite por el interior sin posibilidad de escaparse, reflejándose continuamente. La luz que se propaga por la zona dopada rebota contra las paredes del revestimiento, y no sale de la zona dopada.
A la fibra óptica, se le inyectan impulsos de luz que llevan codificada una señal. Estos impulsos tienen una cierta anchura y una cierta forma. Y en el viaje por la fibra óptica deben sufrir las menores modificaciones para que se lleve a cabo una transmisión correcta. El principio en que se basa la transmisión de luz por la fibra es la reflexión interna total. La luz que viaja por el centro o núcleo de la fibra incide sobre la superficie externa con un ángulo mayor que el ángulo crítico, de forma que toda la luz se refleja sin pérdidas hacia el interior de la fibra. Así, la luz puede transmitirse a larga distancia reflejándose miles de veces. Para evitar pérdidas por dispersión de luz debida a impurezas de la superficie de la fibra, el núcleo de la fibra óptica está recubierto por una capa de vidrio con un índice de refracción mucho menor. Las reflexiones se producen en la superficie que separa la fibra de vidrio y el recubrimiento. Unas de las modificaciones que sufren los impulsos son provocados por la atenuación. Otras modificaciones son causados por la dispersión que es causada, porque cada uno de los impulsos están formados por muchas longitudes de onda diferente, y cada uno de ellos viaja por la fibra de distintas longitudes de onda. Dentro de los tipos de fibra óptica, hay dos tipos de fibra que se utilizan para las comunicaciones. Monomodo. El diámetro del núcleo de la fibra es muy pequeño y solo permite la propagación de un único modo o rayo, el cual se propaga directamente sin reflexión. Este efecto causa que su ancho de banda sea muy elevado, por lo que su utilización se suele reservar a grandes distancias, superiores a 10 kilómetros, junto con dispositivos de elevado costo. Potencialmente, esta es la fibra que ofrece la mayor capacidad de transporte de información. Tiene una banda de paso del orden de los 100 GHz por kilómetro. Los mayores flujos se consiguen con esta fibra, pero también es la más compleja de implantar. El dibujo muestra que solo pueden ser transmitidos los rayos que tienen una trayectoria que sigue el eje de la fibra, por lo que se ha ganado el nombre de monomodo. Son fibras que tienen el diámetro del núcleo en el mismo orden de magnitud que la longitud de onda de las señales ópticas que transmiten, es decir, de unos 5 a 8 milímetros. Tienen una zona dopara muy estrecha. Permite mayor eficacia, y la transmisión se puede llevar a muy largas distancias. Este tipo de fibra es la más utilizada en las telecomunicaciones. Multimodo. El término multimodo indica que pueden ser guiados muchos modos o rayos luminosos, cada uno de los cuales sigue un camino diferente dentro de la fibra óptica. Este efecto hace que su ancho de banda sea inferior al de las fibras monomodo. Por el contrario, los dispositivos utilizados con las multimodo tienen un costo inferior. Este tipo de fibras son las preferidas para comunicaciones en pequeñas distancias, hasta 10 kilómetros. Tienen una banda de paso que llega hasta los 500 MHz por kilómetro. Su principio se basa en que el índice de refracción en el interior del núcleo no es único, y decrece cuando se desplaza del núcleo hacia la cubierta. Los rayos luminosos se encuentran enfocados hacia el eje de la fibra, como se puede ver en el dibujo. Estas fibras permiten reducir la dispersión entre los diferentes modos de propagación, a través del núcleo de la fibra. Permite la reflexión del haz de luz por muchos caminos posibles. Es decir, muchos modos de luz. Sin embargo, soporta mucho menos distancia. En este tipo de fibra, es más propenso al ensanchamiento de los impulsos por medio de la fibra. Normalmente, su diámetro es de 50 o 62.5 micrómetros. Pero se pueden encontrar otros tipos de fibras multimodo, de índice escalonado de 100 sobre 140 milímetros, y la de índice de gradiente gradual de 50 sobre 125 milímetros.
El siguiente documental nos muestra la fabricación de la fibra óptica. Son la fuerza motriz de las comunicaciones electrónicas. Cada vez que hablamos por teléfono o entramos en Internet, todo lo que decimos o escribimos viaja hacia su destino a través de cables del grosor de un cabello. Es la fibra óptica. La fabricación de la fibra óptica comienza con un gran tubo de vidrio. Primero se desenvuelve. A continuación, se sumerge en un baño corrosivo de ácido hidrofluórico que elimina cualquier residuo graso. Después, los tubos se insertan en los extremos de un torno. A medida que giran, se van calentando con una llama de hidrógeno-oxígeno. Cuando el vidrio se vuelve blanco, es que se está acercando a la temperatura máxima, 2000 grados centígrados. Ambos tubos se fusionan. El nuevo tubo más largo se coloca en otro torno. A medida que el tubo gira, se inyecta una mezcla de gases químicos en su interior, mientras un quemador lo calienta todo. La mezcla de gas contiene formas líquidas de silicio, un elemento químico muy abundante en la naturaleza, y germanio, similar al estaño, usado como semiconductor en transistores y otros aparatos electrónicos. Al calentarse, los gases sufren una reacción química que deja una especie de residuo blanquecino dentro del tubo de vidrio. El calor funde este residuo, formando lo que se convertirá en el núcleo de la fibra óptica. El tubo de vidrio en sí formará el recubrimiento de la fibra. Cuando el núcleo está lo bastante fundido, se aumenta el calor hasta que el propio núcleo se convierte en vidrio. Después se calienta de nuevo el tubo de vidrio para ablandarlo, así como al nuevo vidrio que hay dentro. El intenso calor provoca que el tubo se contraiga sobre sí mismo y forme una barra sólida. Ya se ha conseguido la estructura interna de la fibra óptica, pero de momento tiene forma de barra grande, llamada preforma. El siguiente paso es estirarla. Primero se separa la preforma de la parte del tubo de vidrio que no se ha contraído. A continuación, se instala verticalmente en la torre de estirado que le dará la forma final. El horno de la torre calienta un extremo de la preforma a 2000 grados centígrados. El vidrio se ablanda. La gravedad ayuda a que se vierta, como si fuera miel cayendo de una cuchara. A continuación, usando un trozo de vidrio como peso, se estira el vidrio blando y se sigue estirando hasta que se forma una fina fibra de vidrio. Una serie de poleas miden la tensión de la fibra a medida que se va estirando. Un monitor especial se asegura de que la fibra tenga el diámetro correcto, 125 micras, aproximadamente 1/8 de milímetro de grosor. La fibra pasa a través de lámparas ultravioleta que endurecen el revestimiento acrílico para protegerlo contra el polvo y otros contaminantes. Por último, la fibra se enrolla en un carrete. Desde aquí se envía a su destino o se introduce en un cable. La producción de los cables de fibra óptica es cara, pero son más pequeños y ligeros que los cables de cobre tradicionales. Transportan más información y, a diferencia de los cables de cobre, son inmunes a las interferencias electromagnéticas. Además, es más fácil detectar posibles escuchas. Y todo esto es posible gracias a un complicado proceso basado en un principio muy sencillo, que la luz viaja a través del vidrio.